Queridos amigos, volvemos nuevamente en Actualidad Vital, el lugar donde comentamos los hechos más importantes. El día de hoy, mis queridos amigos, como este especial de Navidad que vamos a hacer, tengo el grande honor, de verdad, estoy muy emocionado y es para mí un hecho muy entrañable el tener aquí a un gran amigo mío. Don Javier Navascués está presente con nosotros. Mi querido Javier, gracias por tomar esta entrevista. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Un placer estar en tu espacio y bueno, sí es un gran honor, una emoción, con poco te conformas, ¿no? Pero eso es propio de las almas sencillas. Gracias, mi querido Javier. Mi querido Javier, pues ya tenemos la época navideña, el periodo navideño. Estamos con este especial de Navidad que quería hacer especialmente contigo, porque tenemos la misma afinidad, tenemos las mismas bases, tenemos la misma fe. Y para mí, de verdad, siempre ha sido muy entrañable el periodo navideño. Siempre ha sido lo que nos recuerda a ese niño Dios, a ese Dios que se encarna en el género humano que viene a salvarnos. Un misterio tan grande que no hemos todavía dimensionado, quizás, mi querido Javier, todo lo que eso significa, toda la grandeza que está contemplada en ese hecho tan pequeño, tan diminuto, de un Dios que se encarna en un niño pequeño e indefenso. Mi querido Javier, ¿cómo es posible que esta sociedad occidental haya dejado ese evento aparentemente tan de lado en estos tiempos? Bueno, hay que entenderlo todo desde un proceso de ingeniería social anticristiana, ¿no? Los que en el fondo son las dos ciudades de San Agustín, ¿no? La ciudad de Dios y la ciudad de Satanás, ¿no? Que están en conflicto. Los enemigos de la Iglesia, los enemigos de Cristo, son más astutos que los hijos de la luz, ¿no? Los hijos de las tinieblas suelen ser más astutos y han hecho un proceso de ingeniería social para acabar con las costumbres y con las tradiciones católicas a todos los niveles, ¿no? Quitar a Cristo de la sociedad, ¿no? Y lo han hecho poco a poco, paulatinamente, de forma sibilina, ¿no? Porque si lo hubiesen hecho de golpe, pues la gente habría reaccionado, ¿no? Han ido como descafeinando la Navidad poco a poco, cada vez quitando villancicos, quitando a lo mejor pues misas, oraciones, ya no está tan presente en la sociedad, ya van quitando los belenes de las calles, de los centros públicos, poco a poco, y llega un momento que en España muchas ciudades pues tienen unas luces de Navidad, pero ningún símbolo católico. Sale el pavo, el champán, pero no hay un portal de Belén, no está el niño Dios, ¿no? Entonces, esto ha sido un proceso lento de muchos años, pero que poco a poco ya estamos en unas Navidades paganas, ¿no? Obviamente, pues en las casas, en parroquias, hay sacerdotes santos, hay seglares muy combativos que seguimos celebrando la Navidad, ¿no? Rezando con este sentido más profundo, ¿no? Pero en la sociedad ya ha desaparecido prácticamente, por lo menos aquí en España, de las calles. Ya no se ven ni villancicos en los centros comerciales, ni nada de nada. O sea, va desapareciendo poco a poco, ¿no? Y esto lo han hecho muy bien los enemigos de la Iglesia. Claro. Mi querido Javier, para muchísima gente te conocemos, muchísima gente te hemos seguido, pero por aquellos que probablemente no llegaran a saber quién eres tú, vamos a comentar un poco lo que ha sido tu biografía. Muy bien. Don Javier Navascués es subdirector de NTV España, presentador de radio y televisión, speaker y guionista. En esto somos colegas, mi querido Javier, pues yo también estudié para guionista de cine, entonces tenemos por ahí también alguna afinidad extra, aparte de todo. He podido hacer unos poquitos guiones de Vidas de Santos, del Beato Don Manuel, de San Rafael Arnaiz, y bueno, está bien, ¿no? Pero bueno, ahora estoy más con las entrevistas, con reportajes, grabando conferencias, vendiendo libros, haciendo un poco lo que se puede, ¿no? Porque hoy en día el periodista católico pues tiene que reinventarse, ¿no? Tal y como están las cosas, pues te toca hacer un poco de todo. Claro, definitivamente. Has sido también redactor deportivo del Periódico de Aragón y Canal 44. Has colaborado en medios como EWTN, muy importante, ¿eh? Aquí en Estados Unidos estoy transmitiendo en este momento desde la ciudad de Chicago. Es un canal de televisión católico que es altamente combativo. Es altamente combativo, dice verdades que en otros medios se calla. La lucha entre las dos ciudades, mi querido Javier, es particularmente violenta en el nuevo imperio americano. Y se nota muy bien que los dos bandos ya se están decantando, hay una decantación completa, y déjame te comento que EWTN es
pues realmente es la vanguardia. Sí, es un medio que fundara Madre Angélica y a nivel mundial pues llega a 100 millones de personas y está haciendo mucho bien, ¿no? Además es una red global de la palabra eterna, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo, tenía que haber más medios católicos, más plataformas para hacer el bien, ¿no? Para defender a Dios, a la patria, los grandes valores o grandes ideales, ¿no? No me gusta decir valores de la civilización occidental, ¿no? De la cristiandad. Claro, claro, Y definitivamente. de la hispanidad también, ¿no? Cuando digo cristiandad se sobreentiende que es también la hispanidad, ¿no? O sea, porque es un poco la esencia, llevamos la fe a América y bueno, ahora pues lo que digo siempre, ¿no? Casi de América nos vuelven a traer la fe, ¿no? Porque España está muy desacralizada y queda un poquito, un resto fiel, ¿no? Pero el resto pues está todo totalmente arrasado. Totalmente. Comentaba en alguna ocasión, mi querido Javier, y esto lo he comentado varias veces aquí en el canal, que dos son las tierras particularmente marianas. España con Nuestra Señora del Pilar, es donde la Santísima Virgen, todavía en vida, se presenta en el Pilar y da ánimos a Santiago para que no ceje en su afán de la conversión de Hispania. España es tierra de María y siempre lo será. Tenemos la gran promesa dada. Y México, la tierra en la cual María Santísima se presenta también en su advocación de Guadalupe y logra en un tiempo extraordinariamente corto la conversión de millones de indios a la verdadera fe, a la fe católica. Un proceso que cuando uno lo analiza a profundidad, se da cuenta uno perfectamente que el dedo de Dios está marcando estas dos naciones fundamentalmente. Entonces, yo creo, mi querido Javier, que tenemos esperanzas y para el mundo hispánico, España y la Nueva España darán mucho que decir en un futuro. Bueno, ya lo han dado, ¿no? Recordemos a los cristeros mexicanos y aquí también los mártires de la Cruzada Nacional, ¿no? Aquí en España, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También dos naciones muy atacadas por odio a la fe y bueno, yo creo que México y España efectivamente son la vanguardia, pero no solo México, toda la hispanidad, ¿no? Yo amo pues a toda la hispanidad, lo que es la España de ultramar por igual, ¿no? En el sentido, bueno, me pueden gustar más unos sitios que otros, pero bueno, como aquí unas regiones de España que otras, ¿no? Pero bueno, en definitiva es la hispanidad, ¿no? Todos bajo el manto de la Virgen del Pilar, de la Virgen de Guadalupe y bueno, ahí estamos, ¿no? También he estado en un santuario muy bonito de la Virgen de Guadalupe en España. No sé si llegaste a visitarlo cuando viniste. Sí, claro. Era un lugar especialmente predilecto para mí para ir. Tuve la oportunidad, mi querido Javier, de ir en el año 2019, cuando se cumplió el 500 aniversario de la llegada de Hernán Cortés a México, el poder ir a Extremadura, a la tierra natal del padre de la patria mexicana, Hernán Cortés, que es Medellín, en Extremadura. Entonces, para mí fue entrañable el hecho de poder estar ahí. Y bueno, estando en Extremadura, pues de Medellín, Trujillo, que es la tierra donde nace Pizarro, conquistador del Perú, partimos hacia el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y fue entrañable. Para mí fue de verdad un pedacito del corazón que se me quedó por allá. Claro, además muy bonita la iglesia, ¿no? El monumento en sí, el arte, pero no solo el arte, sino el simbolismo, ¿no? Como se ve que precioso. El Imperio Español, ¿no? Estaba en su máximo esplendor, ¿no? Entonces, bueno, quedan vestigios que tenemos que recuperar, ¿no? Porque, bueno, no hay que ser pesimistas ni nada está perdido, ¿no? Ahora son tiempos de posmodernidad, de nihilismo, pero precisamente es ahora donde tenemos que dar la batalla, ¿no? Y demostrar más la fe, ¿no? O sea, ahora que está atacado, tanta gente blasfema, ¿no? Los hijos de las tinieblas, pues nosotros con los rosarios, estoy pensando en el fenómeno de los rosarios de hombres, ¿no? O rosarios que ahora está viendo aquí en Ferraz, o bueno, en Rosario también la adoración eucarística, ¿no? Últimamente pues estoy yendo más al Santísimo Sacramento porque es un poco yo creo que es el único lugar seguro que queda en la tierra, ¿no? El Santísimo, ¿no? Porque aunque tiene una bomba ahí, pues ya mueres con el Señor, ¿no? Yo creo que es un refugio ante lo que está pasando, ¿no? Pero no refugio cobarde, ¿no? Sino, bueno, uno toma fuerzas allí para dar la batalla. Definitivamente, mi querido Javier. Ahora que comentas lo de los rosarios, recuerdo una amiga alemana que me contaba que su abuela en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, católica ella, en una región de Alemania protestante o mayormente protestante, en esos momentos aterradores de las noches de bombardeos, de masacre, en que la muerte estaba presente en todas partes, te puedes imaginar el hecho de que
toneladas de bombas caían sobre esa pobre gente, ella se metía en los refugios antiaéreos a rezar el rosario, rezando el Santísimo Rosario. La mayor parte de esa gente que estaba dentro del rosario eran protestantes, no eran católicos. Claro. Contaba que al momento de que terminaban los bombardeos, toda la gente estaba rezándole a la Santísima Virgen el Santo Rosario. Claro. Impresionante, ¿eh? De verdad, sobrecoge el hecho de ver cómo en esos momentos tan decisivos uno se da cuenta de que la fe es lo más importante y especialmente el manto amoroso de la Santísima Virgen. Y como cosa curiosa, en todos los refugios en los que ella rezó el rosario, nunca pasó nada. Incluso me llama la atención en las bombas nefandas de Hiroshima y Nagasaki, también hubo algún superviviente del Santo Rosario, ¿no? Y esto me llama la atención, ¿no? Como la fe en Dios, en la Santísima Virgen, pues supera hasta una bomba nuclear, ¿no? Esto es impresionante, ¿no? Este hecho histórico, ¿no? Claro, creo que en algún momento tenemos que hacer algo al respecto, mi querido Javier, de tomar ese tema en especial y desarrollarlo, porque creo que nos encontraríamos con muchas sorpresas por ese lado. Con respecto a lo que comentabas de lo que es el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Extremadura, retomando nuevamente, a mí lo que me impresionó tanto fue que estaba yo a 10,000 kilómetros de distancia de México, pasando 7 usos horarios, era totalmente ir al otro lado del océano. Sin embargo, la impresión que yo tuve al momento de llegar a Guadalupe, en España, fue lo mismo que cuando estoy en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en México. Se funda primero el santuario y alrededor del santuario se crea una población. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que para nuestro carácter hispano, para nuestro carácter católico, es el centro de nuestra vida social, de nuestra vida como comunidad, es el santuario. Alrededor de él nosotros nos desarrollamos. A diferencia de Estados Unidos, nosotros no nos desarrollamos alrededor del centro comercial, alrededor del centro de finanzas, alrededor del mall, sino que nosotros tenemos una visión trascendente de la existencia, mi querido Javier. Nosotros vemos hacia Dios. Claro, y esto no es muy fácil verlo cuando viajas por España, por cualquier sitio pues hispano en carretera, ves los pueblecitos y lo que destaca en el pueblo es la torre de la iglesia, ¿no? Es lo que más destaca, ¿no? O la catedral, porque era lo más importante, claro, estaba todo orientado, ¿no? Era el centro de la vida, o sea, cuando la religiosidad, cuando el cristianismo impregna el orden temporal, que es lo que se conoce como cristiandad, pues es con natural, ¿no? Que lo principal es la casa de Dios, ¿no? Más que las casas de los pobres hombres, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, pero lamentablemente muchas ciudades ahora españolas también, europeas, pues casi son más grandes los centros comerciales también, ¿eh? O sea, las catedrales quedan más desapercibidas y a lo mejor en Barcelona pues es el Apple Center o el Corte Inglés o bueno, es un poco el centro neurálgico, ¿no? Parece que la catedral, el barrio gótico queda como en un segundo plano, ¿no? Y esto es porque desgraciadamente, pues estamos renunciando a nuestra esencia católica, pues y nos dejamos llevar, pues, por el capitalismo liberal, ¿no? Que también invade todo. Claro, fíjate que el año pasado, bueno, prácticamente hace un año y medio, tuve la oportunidad de ir a Europa. Ya ves que cada 2 años prácticamente estoy yendo a España y tuve la oportunidad de ir a Alemania y a Austria esta ocasión pasada. Y fuimos a la Catedral de Múnich. Preciosa, es un monumento precioso, una belleza de catedral, como muchas de las que te encuentras en Europa, definitivamente. Pero fue para mí un punto de particular tristeza el hecho de darme cuenta de que al momento de nosotros entrar a ese lugar sacro, ese lugar sagrado, a esa preciosa catedral, nos hincamos para rezar, para estar en comunión con Dios. Y prácticamente era imposible, mi querido Javier. Todos los turistas estaban alrededor, eso era un lugar turístico más que un lugar una casa de oración. Los turistas estaban tomando fotos, estaban con sus pantalones cortos, estaban con sus camisetas en pleno verano. Y creo que algunos nos tomó alguna fotografía porque nos veía que estábamos en una actitud muy piadosa, hincados y dando gracias a Dios, ¿no? Entonces, es una tristeza, mi querido Javier, el hecho de que esos monumentos a la fe
que llevaron tantos siglos de construirse, que son relicarios de lo que fue la cristiandad, permanezcan ya en este momento en ese sentido como un simple atractivo para el turismo, para un turismo bobalicón hasta cierto punto, mi querido Javier. Ciertamente tienes razón, han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, ¿no? Y en tiempo de nuestro Señor, pues él mismo los expulsó con el látigo, ¿no? Entonces hoy en día nosotros en nuestro modesto canal Agnus Dei Pro sí que hacemos vídeos denunciando pues las modas, la desacralización de las costumbres, sobre todo en la iglesia, ¿no? Que entran mujeres mal vestidas, también la gente está hablando, no hay respeto, la gente no se arrodilla ante el Santísimo Sacramento. Esto es un símbolo de una sociedad decrépita, decadente, ¿no? Que no tiene claro lo esencial, ¿no? Sí, y es una sociedad muy aberrante, ¿no? Ya empieza por el cine, por la televisión, modos de vida anticristianos, las blasfemias que están al orden del día, también las denunciamos enérgicamente. Y bueno, es así, es como si los pastores, si la sal se vuelve sosa, pues con que si los pastores son tibios y tendría que haber un cura con sotana como Dios manda y echarlos ahí a todos los que, decir, esto es la casa de Dios aquí o se entra, poner un control, ¿no? En alguna catedral sí que ponen control, ¿no? De que las mujeres pues se tapen, que vayan, pero esto un poco es la excepción, ¿no? En muchas iglesias son un coladero, ¿no? Y esto ofende mucho al Señor, ¿no? Pero claro, es que es un proceso de desacralización de la sociedad, ¿no? También la crisis en la misma iglesia pues hace mucho, ¿no? Entonces, claro, son signos de los tiempos y nosotros tenemos que intentar en la medida posible dar ejemplo, ¿no? Dar ejemplo y corregir y perder el respeto humano y decir, oye, no blasfemes o no entres así a la casa de Dios, ¿no? También en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día estuve en la Basílica del Pilar en Zaragoza, hice un viaje de Barcelona donde fui a Zaragoza y fui a comulgar en el altar mayor y, claro, estaba todo el mundo comulgando de pie. Y fui, como habría a lo mejor 30, 40 personas comulgando de pie. Fui la única persona, no por dar la nota, sino me arrodillé a comulgar. Digo, pero ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Por qué tanta gente no entiende algo tan sencillo, no? Que para comulgar, pues lo normal, si no tienes una enfermedad en las rodillas, pues es comulgar de rodillas y en la boca. ¿Tan difícil de entender es esto? ¿O son los pastores los que lo promueven o lo enseñan así, no? Si hubiese un cura recio, diría, oye, por favor, aquí todo el mundo comulgue de rodillas, pero si los propios pastores no lo dicen, pues el pueblo sigue como el rebaño, ¿no? Sigue un poco a donde el pastor te lleva, ¿no? Entonces esto es muy lamentable y para mí fue un signo que decir, pues es lamentable, ¿no? Que en el Pilar ya sea como una rara avis el que comulga de rodillas, ¿no? Definitivamente, mi querido Javier, yo también tuve una experiencia muy triste al respecto. En México, en la diócesis de Cuautitlán, de Romero Rubio, que es precisamente la casa nativa de San Juan Diego Cuautlatóatzin, el vidente de Nuestra Señora de Guadalupe de México. Estuvimos en la basílica para festejar al santo. Eso pasó hace algunos años. Y estando el señor obispo, estábamos todo el grupo del movimiento familiar cristiano y se dio la orden específica: van a pasar en este momento a comulgar, no queremos que se arrodillen y lo van a recibir en la mano. En ese momento yo sabía que yo no lo iba a hacer, y como dices, no por dar la nota discordante, sino simplemente porque es a nuestro Señor al que vas a recibir. Tan simple y tan sencillo como eso. Yo sabía que iba a haber un problema, yo sabía que me iba a enfrentar a los leones, porque eso me quedaba perfectamente claro, pero aún así, mi querido Javier, me aproximé para recibir a nuestro Señor, me hinqué y abrí la boca para recibirlo. El sacerdote que estaba en ese momento me dice, póngase de pie para que reciba la comunión. Le digo, no, padre. Dice, ¿por qué no? Digo, porque es a nuestro Señor al que voy a recibir. En pocas palabras, no me estaba hincando ante el sacerdote, me estaba hincando para recibir a Cristo. Estaba yo de rodillas para eso, nada más. Al momento en que pasó eso, yo pensé que me lo iba a negar. No, sí me dio la comunión, pero inmediatamente vino la reprimenda por parte del señor obispo, diciendo que la iglesia era madre, que no era una madrastra, que ya se habían pasado esos tiempos en los cuales obscurantistas, en los cuales se obligaba a la gente a recibir la Santa Eucaristía de rodillas. Entonces, bueno, mi querido Javi, te doy
este pequeño ejemplo nada más de que, bueno, Pues es triste con... me parece todavía más fuerte, ¿no? A mí por lo menos me dejaron comulgar sin ningún problema, me dieron la comunión, pero aquí ya que lo anuncien ya expresamente, ¿no? Que digan que sea oscurantismo arrodillarte ante Dios, pues no sé, yo creo que es un poco cuando la criatura no es más grande que cuando está de rodillas, ¿no? O sea, como decía aquí Exacto. la pasionaria, ¿no? No sé si ningún hombre arrodillado, tal, decían los comunistas, ¿no? Como con odio, nadie, pues el hombre es más grande cuando se arrodilla ante Dios, ¿no? Cuando te reconoces criatura ante el Creador, ¿no? Entonces, bueno, si un obispo dice esto, son signos de los tiempos y hay muchos, ¿no? Pensemos Claro. lo que está pasando en la iglesia con esta polémica bendición para parejas homosexuales, todo lo que Sí. está, bueno, es un poco lo anunciado en la Salet, ¿no? No sé si desconcierto, ¿no? Porque muchos tenemos claras las cosas, lo que se ha enseñado siempre y en todo lugar, ¿no? Lo que es la buena doctrina, pero bueno, son tiempos que hay que rezar, hay que actuar y confiar en nuestro Señor, ¿no? O sea, también hubo tiempos de la herejía arriana, ¿no? Donde, pues San Atanasio, pues también fue excomulgado, y luego, pues el tiempo le dio la razón, ¿no? San Atanasio fue proclamado santo y el obispo, pues, fue uno de los grandes herejes, ¿no? También, entonces, bueno, tenemos que, yo creo que mirarlo con optimismo, ¿no? Claro. Es tiempo para combatir, ahora que está todo en el mundo, parece que todo el mundo está en contra de Dios, que no, incluso dentro de los católicos, ¿no? Hay también una tibieza, pues tenemos que intentar dar ejemplo, ¿no? Y eso que nosotros también tenemos defectos, ¿eh? No quiere decir una cosa no quita la otra, ¿no? Claro. No porque tengamos muy claro que hay que defender la sana doctrina y que tenemos que dar la vida por Cristo y todo, no es que seamos perfectos, no es que dejemos de tener mal genio o tengamos pereza o tengamos gula o tengamos pues cualquier tipo de pecado, pues podemos tener, ¿no? Somos muy imperfectos, ¿no? Se nos puede escapar una mala palabra, pero por lo menos ser conscientes de ellos, reconocerlo con humildad y luchar para agradar a Dios, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Definitivamente, mi querido Javier, esto es algo de lo que nos lleva a ver que la lucha es permanente, la lucha es diaria y hasta el último momento de nuestra existencia la lucha es el hecho cotidiano a estar en este mundo. La lucha que bien estás marcando, esa lucha de las dos ciudades que decía San Agustín, parece que cada vez se está decantando más. Nosotros ya sabemos el final de la película, nosotros ya sabemos que estamos en el campo ganador, aunque aparentemente sucede que nosotros no lo vemos de esa manera, pero el Señor de la historia es Cristo, Dios vence, el diablo pierde, pero en ocasiones es muy difícil el hecho de confiar, de tener esa fe en que el resultado será de esa manera, a pesar de que lo sabemos bueno, que estamos en el bando ganador. Yo sí que lo veo de esta manera, ¿no? Ante los que dicen que va a haber una guerra mundial, que va a haber algo nuclear, un meteorito, pueden pasar mil cosas, castigos. Yo creo que la solución para todo es estar en estado de gracia, ¿no? Sin conciencia de pecado mortal, ¿no? Entonces, si te sorprende la muerte, si te pegan un tiro, si hay un terremoto, un accidente, pues siempre estás con Dios, ¿no? Yo creo que es lo importante en estos tiempos, más que nunca debemos vivir en gracia de Dios, ¿no? Entonces, si estamos en gracia de Dios, pues sí, nos puede pasar una enfermedad dolorosa, un accidente, podemos morir de muchas maneras, pero siempre con Dios, ¿no? Y no renegando nunca del Señor, ¿no? Aunque tengamos pequeñas caídas y pequeñas miserias y nos cueste, pero nunca un pecado mortal, ¿no? Y no solo no tener pecados mortales, sino luchar contra el pecado venial deliberado, que es el pecado que se hace a sabiendas, ¿no? O sea, podemos tener imperfecciones, luchar para no tenerlas, pero nunca un pecado mortal, o sea, un pecado venial siquiera deliberado, ¿no? O sea, tenemos que luchar con eso, ¿no? Para dar testimonio, ¿no? Y pedirle al Señor fuerza en la oración, ¿no? La oración es para que el Señor nos ayude, porque nosotros solos no podemos. Definitivamente, mi querido Javier, estaba recordando en este momento que al igual que hay obispos malos, tenemos obispos muy buenos y santos, podría yo atreverme a decirlo. En Estados Unidos estamos viendo, por ejemplo, esa cancelación que está habiendo, ese fenómeno de la cancelación del que tanto se está hablando, y en el cual tenemos a obispos heroicos como Monseñor Strickland, que está siendo perseguido en este momento, se le ha quitado su diócesis, está sufriendo una anulación literalmente, de que no puede ya ni siquiera el hecho de oficiar misa en lo que fue su propia diócesis. Imagínate qué terrible es todo esto. Tenemos el caso de Monseñor Burke, que como cardenal emérito, le están quitando los medios de subsistencia, lo quieren dejar sin su piso para que él pueda vivir.
Y como eso te puedo decir muchos casos de sacerdotes que están siendo perseguidos en este momento. Es algo tristísimo, Bueno, es que en pero realidad, que... Eduardo, parece que nos rasguemos las vestiduras si miramos la vida de los santos. La mayoría de ellos han sido en algún momento de su vida perseguidos o piedras de escándalo, ¿no? O sea, muchos los han echado de su congregación. Bueno, al mismo Cristo le decían comedor, ¿no? Que iba con borrachos y le llamaban, bueno, al mismo Cristo, ¿no? Decían de él. Y luego, pues los santos han sido siempre muy perseguidos. Yo no conozco un santo que haya sido aplaudido por el mundo, ¿eh? Siempre, ¿no? Sí que luego lo puedes reconocer, pero claro, lo reconocen los católicos, ¿no? La Beata Teresa de Calcuta, pues los católicos, ¿no? Pero dentro, o sea, fuera de la iglesia también despierta mucho odio, ¿eh? Yo no conozco un santo que no haya sido perseguido, ¿no? Claro. Es verdad que a lo mejor en la Edad Media, cuando el cristianismo era algo más ambiental, pues un buen obispo, pues sería, pues lo elevaría, ¿no? Los puestos primeros, ¿no? Para que gobiernen los mejores en la iglesia, ¿no? Una aristocracia, Claro. ¿no? De que gobiernen los más buenos, los más santos. Pero hoy en día, pues no, parece como que si quieres, o sea, cuantos más aberraciones digas o más estés un poco en la línea de este buenismo, de esta libertad, de que todo vale, pues parece que puedes ascender en la iglesia y si eres recto y dices las cosas como son, pues ya eres considerado tóxico y un maldito, ¿no? Por la jerarquía actual, ¿no? Eso es así, pero bueno, también Cristo dijo que si queremos ser como Él, es una bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados cuando os persigan por mi causa. Claro. Lo triste es que sea dentro de la misma iglesia, ¿no? Pero esto también está profetizado, ¿no? Que Roma perdería la fe, o bueno, cuando digo Roma es parte de la jerarquía, ¿no? Tampoco se puede decir así abiertamente, ¿no? Que todos los obispos están mal, pero los signos de los tiempos no hay más que verlos, ¿no? Claro. Con respecto a la persecución, ya lo decía nuestro Señor Jesucristo, mi querido Javier, el hecho de que si esto hacen con la leña verde, ¿qué no irán a hacer con la leña seca, no? Entonces, imagínate, si nuestro maestro fue perseguido, pues ¿qué nos espera a nosotros? Ser católico nunca ha sido una seguridad de popularidad, ¿eh? No, 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 no. El hecho de ser católico implica ser perseguido, ser vejado, ser difamado y ser atacado. Eso es parte de nuestra... Por eso somos combativos, por eso el católico tiene que ser combativo, ese es nuestro... Claro, es que de Cristo o del mundo, ¿no? Por ejemplo, Cristo cuando llegó a la tierra y estaban los fariseos que tenían montado todo ese tinglado, ¿no? Que era una religión de los hombres, ¿no? Habían hecho muchos preceptos, ellos manejaban todo, ¿no? Si era una religión teocrática, pero bueno, pero ellos no tenían el espíritu de Cristo y bueno, y vino la palabra eterna, vino Cristo a decir la verdad y la verdad pues no la podían escuchar, entonces había que matarlo. Incluso, fíjate, vieron a Cristo que resucitaba a Lázaro. Muchos creyeron en él, viendo resucitar a un muerto, pero otros dijeron, no, este hombre que resucita muertos hay que acabar con él porque si no todo el mundo va a creer en él, ¿no? O sea, prefirieron seguir con el tinglado manteniendo ese establishment eclesial, ¿no? En la época de la sinagoga que... Entonces esto es así, ¿no? Hay que mirar la historia, lo que pasa y bueno, yo creo que tenemos que verlo con alegría y estar preparados para el martirio. No ahora a lo mejor, digo ahora, que hoy, mañana, pero sí que dentro de unos años, ¿no? Pueden cambiar las tornas o en México o en España. Yo animaría a los televidentes a ser valientes por lo menos ahora que no hay persecución cruenta, de que no te van a cortar la cabeza por rezar el rosario en la calle, que pueda haber una burla, pues por lo menos ser valientes ahora, ¿no? Y luego ya cuando vengan con las espadas, pues ya el Señor nos dará la fuerza para el martirio si es su voluntad. Entonces yo creo que por lo menos ahora, si no hay peligro de muerte, que seamos valientes, ¿no? Para que así nos preparemos por si algún día tenemos que dar la sangre por Cristo. Porque si ya tenemos miedo ahora, como San Pedro ante la portera, pues así no vamos a ningún lado, ¿eh? Claro. Fíjate que en este momento que comentas esto, mi querido Javi, me acordé mucho de esa parte de la escritura en la cual está la Santísima Virgen viendo la pasión de nuestro Señor y uno de los hombres que iban flagelando a nuestro Señor pregunta, ¿y quién es la mujer? ¿Quién es esa mujer que está ahí doliente? Y le dicen, es la madre. Y todavía dice, si lo hubiera educado mejor, no estaría aquí en nuestras manos. Imagínate la dureza de corazón, la tontería que tenemos los seres humanos, de al más santo de los santos, al más puro de los puros, aquel que no cometió ningún pecado, atrevernos todavía a decir que la Santísima Virgen no lo había educado bien, porque si lo hubiese educado bien, no estaría en ese momento sufriendo ese suplicio. Es terrible y eso nada más nos demuestra lo pequeño que es el ser humano, ¿no? Lo pequeño que es en hechos y lo grande que es en arrogancia.
Dicen que es muy atrevida la ignorancia, ¿no? Pero también es atrevido el odio satánico, ¿no? O sea, hay gente que peca por maldad, por malicia, y otros por ignorancia, ¿no? A veces también se mezclan, ¿no? O, por ejemplo, el que está consagrado a Satanás, pues también está cegado en su error, ¿no? En su malicia. Entonces, pero por eso tenemos que aspirar a tener la virtud de la humildad. Si tenemos la virtud de la humildad, de reconocernos criaturas ante el Creador, para empezar, es la mejor manera de asegurar nuestra salvación. Porque no sé si sabías, Eduardo, esto es una cosa muy curiosa, que para que un alma se condene, tiene que hacer un acto de orgullo perfecto. O sea, si no, pues puedes ir mucho a purgatorio. O sea, no es tan fácil decir. Sí que muchas almas van al infierno, evidentemente, ¿no? Porque la gente vive en pecado, no se arrepiente, pero realmente nadie nadie se condena sin saber. O sea, tienes que hacer un acto de orgullo perfecto, de decir, de no reconocerte criatura y rebelarte contra el Creador, ¿no? O sea, pero mientras uno diga, mira, soy muy débil, Señor, pero bueno, la actitud del buen ladrón, ¿no? Decís, he pecado mucho, pero ten piedad de mí, ¿no? Porque realmente se condena el mal ladrón, el que reniega, el que se enfrenta a Dios, el que dice, no serviré, ¿no? El que dice, pues no, esta es tu ley, pues yo me la salto. Prefiero vivir bien, prefiero pecar y libremente. Aunque me vaya al infierno, prefiero pecar, ¿no? Como ha habido algún moribundo que ha venido el sacerdote y decir, prefiero el beso de mi amante a la confesión. Y soy consciente de mis... Y bueno, entonces se está ratificando en el mal, ¿no? Y esto es posible, ¿no? Porque a veces el alma se va endureciendo, ¿no? Con el pecado llega un momento que entonces por eso tenemos que estar siempre en humildad y reconocer nuestro pecado, porque si no estamos haciendo como los fariseos, ¿no? Que no reconocían, o sea, no podemos engañar a los hombres, pero no a Dios, ¿no? Entonces, por eso es muy importante vivir en verdad, reconocernos siempre pecadores, pero no como excusa, sino decir, bueno, Señor, soy pecador, pero hago el propósito firme de con tu ayuda no volver a pecar, ¿no? O sea, como dijo el Señor a la mujer pecadora, ¿no? Tus pecados son perdonados, pero no sigue viviendo así y vuelve a pecar. No, vete y no peques más. Y no peques más, claro. Definitivamente cierto, mi querido Javier. Estaba recordando en este momento, bueno, lo que comentamos es la persecución que el mundo hace contra nosotros, contra los católicos, lo cual es, se entiende, vaya, eso lo podemos entender. Es duro, es terrible, es tremendo, es fuerte, es duro, pero lo puedo entender. Yo puedo entender eso muy, muy bien. Son nuestros enemigos, a final de cuentas, somos enemigos del mundo, en la acepción de el mundo como aquello que ataca nuestra alma. Pero cuando el ataque viene de casa, cuando viene de dentro de la iglesia, mi querido Javier, ahí es tristísimo, es muy duro y se tiene que sobrenaturalizar todo eso. Estaba pensando de que se acaba de cumplir el 50 aniversario del asesinato de don Luis Carrero Blanco, aquel presidente de gobierno que sirvió lealmente al caudillo Franco, un hombre que era un católico de una pieza, un hombre en el cual no había traición posible, un hombre que luchó por España hasta el último momento, y la forma en la cual ese patriota, don Luis Carrero Blanco, muere asesinado por ETA, aparentemente. Digo aparentemente porque hay hechos que nos indican que no nada más fue ETA quien participó en este magnicidio, pero la forma en la que la jerarquía, especialmente me refiero al cardenal Trancón, de mala memoria, luchó por destruir el catolicismo en España, ¿no? Se topa uno con este tipo de situaciones en las cuales uno ve con tristeza y con dolor que esto existe, mi querido Javier. Por cierto, Kissinger murió hace poco, ¿no? Y bueno, tendrá que dar cuenta a Dios de lo que ha hecho, ¿no? Y bueno, muchos piensan la implicación de la CIA en connivencia con ETA. Bueno, no sabremos nunca la verdad de la historia, pero es muy posible, ¿no? Que era un peligro para un poco para la masonería, ¿no? Que siguiese el régimen de Franco y era un personaje que estorbaba, ¿no? Y lamentablemente, pues sí, esa parte aperturista de la iglesia progre, que en vez de ponerse firmemente pues en defender a un hombre santo, pues bueno, eso es el misterio de iniquidad, no podemos saber, ¿no? Como hoy en día, pues a la gente, pensemos que Franco cuando vivía todo el pueblo lo aclamaba, hay imágenes en el Nodo, en Barcelona cuando venía todo el mundo salía a la calle, la diagonal llena, todo el mundo aplaudiendo a rabiar, era un personaje muy querido, ¿no? Y decía el Nodo, dice, nunca un pueblo
mostró una adhesión tan grande a un gobernante, ¿no? Era súper querido. Y fíjense, Pedro Sánchez, que no puede salir a la calle porque los españoles lo vituperan y si no le, vamos, no puede salir sin escolta a la calle porque lo lincharían. Entonces, y sin embargo, Pedro Sánchez dice, el dictador, y cuando es que es el mundo al revés, ¿no? Al bien le llaman mal, al mal le llaman bien, esto hay miles de ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir Claro, de Tarancón, ¿no? claro. Y en relación a lo que me decías antes de que es triste, ¿no? Que los enemigos sean los de dentro, ¿no? Hay una frase de un personaje nefasto como fue Churchill, ¿no? Que decía, no, mis adversarios políticos son estos, mis enemigos son los de mi partido, ¿no? O sea, hasta él en eso sí que decía la verdad. También dijo Churchill una frase que en esto tenía razón, que dice, la historia será benévola conmigo porque yo pienso escribirla. Es cierto. Entonces, así ha sido, ¿no? A buen entendedor, pues pocas palabras bastan, ¿no? Él sabía de lo que hablaba, ciertamente. Sí, muy cierto, Javier, lo que comentas de esos hechos históricos, pero España, a pesar de todo esto, bueno, es triste esta deriva que se ha tenido en estos 43 años, no han sido gratuitos. Tuvieron que esperar a que muriera toda una generación de españoles que vivió la tragedia de la guerra civil, a los cuales no se les podía engañar, ¿eh? A esa gente no se les iba a engañar de lo que había sido verdaderamente la cruzada de liberación, porque la habían vivido en sus propias carnes. Tuvieron que esperar todo ese tiempo para que los jóvenes que no tienen otra experiencia más que lo que ha sido la democracia, se conviertan en los más fanáticos antifranquistas. Te puedo yo decir, hace 1 año y medio que fui a España, estuve en la conmemoración para lo que fue el Día de la Victoria, en el monumento, en el Arco de la Victoria, que se encuentra en muy mal estado, por cierto, pero bueno, donde habitualmente se hace la celebración del Día de la Victoria. Y recuerdo que estaban ahí unos chicos lanzando vituperios en contra de Franco. Te puedo decir que eran chicos en una edad oscilante entre los 18 a los 23 años. Tú me dirás, un chico que tiene en este momento 18 o 23 años, ¿qué puede saber de lo que fue vivir bajo el caudillo? No tiene ni la más remota idea, no sabe nada. Sin embargo, se les ha inoculado tanto veneno que ellos odian lo que ni siquiera saben cómo se vivió. La gente que lo vivió te da una versión totalmente diferente de lo que eso significó. Entonces, ahí nos damos cuenta que la mentira tiene una potencialidad extraordinaria que aterra verdaderamente. Claro, hay un lado de cerebro grandísimo en España, ¿no? Por ejemplo, pensemos que ya muchos están blanqueando a ETA. Dentro de poco las enciclopedias, Wikipedia dirá que ETA eran unos jóvenes nacionalistas que lucharon por las libertades del pueblo vasco contra el fascismo, ¿no? Eran unos pobrecitos que lucharon contra los fascistas, que eran los malos, ¿no? Y Franco, un dictador sanguinario, tal. Entonces, cambian, tergiversan todo, ¿no? O sea, incluso también, yo qué sé, pones en Wikipedia, ¿no? Que también es nefasta, ¿no? Porque ya sabemos quién está detrás, ¿no? Pones ahí, por ejemplo, pones Vox, dice partido de ultraderecha, no sé qué, tal, lo pone ahí como, bueno, pero sin embargo pones Bildu y pone partido de izquierda, ya no le ponen ni extrema izquierda siquiera, o sea, ya lo han izquierda, dentro de poco pondrán que es de centro y bueno, y así pues nos van metiendo la mentira, ¿no? Por ejemplo, pensemos ETA secuestró a Ortega Lara, ¿no? Y entonces Ortega Lara fue uno de los fundadores de Vox, ¿no? Resulta que ahora el partido de Vox es el partido fascista que hay que legalizar, tal, y los que secuestraron el partido, los que secuestró pues, a Ortega Lara, pues son los grandes demócratas y pacifistas, ¿no? Pues así ha cambiado la historia, ¿no? ¿Quién lo iba a decir, ¿no? Que Ortega Lara pues sería demonizado y sus secuestradores y los que lo han seguido pues serían pues ensalzados, ¿no? Pues imagínate, mi querido Javier, hace poco fue el atentado contra uno de los fundadores de Vox, Vidal Cuadras, sí, en el cual, ¿te imaginas que se hubiera hecho un atentado contra una personalidad de izquierda? Esto hubiera sido el acabose, se lanzarían las jaurías a la calle, los rojos se vandalizarían, destruirían y tendrías a los telediarios abriendo a mañana, tarde y noche y a cada momento
hablando del cruento ataque fascista, no pasó nada. No, Se no. trataba de una persona de derechas, ahí no pasa nada. Bueno, fundador de Vox también, no pasa nada, ¿no? Y bueno, y eso que dices de Irán yo no me lo creo. Yo creo que ha sido gente de aquí, o sea, para decir, oye, no nos paséis, que además el día de la amnistía, ¿no? Pero bueno, luego también hay otro ejemplo, un caso paradigmático, no sé si allí llegó a México lo del beso de Rubiales y todo eso, de Jenny Sí, Hermoso y todo eso. Pues, por ejemplo, bueno, que tanto que dicen los feministas, el machista, se comportó de una manera machista, tal, pues nadie dice que este Rubiales es ferviente seguidor del Partido Socialista y su padre pues era también de socialista de toda la vida y nadie de la derecha dijo, pues el Partido Socialista es un partido machista y esto hacen con las mujeres, mira Rubiales, que no, nadie lo señaló, parece que si lo hacen los socialistas pues ya no es machista, si hubiese sido uno de Vox o tal, habrían dicho, ven la actitud, cómo actúan, pero nadie llegó a decir que este hombre era socialista, o sea, entonces, bueno, pues pasan y eso no pasa nada, ¿no? Bueno, a mí que no me gustan los términos izquierdas-derechas, aunque a veces recurrimos a ellos, ¿no? O sea, yo quiero que hay tradición católica y revolución, ¿no? Entonces, pero claro. bueno, por entendernos. Entonces, estas cosas siempre pasan, ¿no? La manipulación mediática, por cierto, siempre que hay una imagen de un asesinato, de una violación y salen o muchas veces, ¿no? Que salen difuminados, ¿no? Que les ponen pixeladas las caras, es porque suelen ser de nacionalidades que, pues, no interesan, ¿no? A lo mejor son sarracenos o tal, y ahí no pasa nada, siempre lo disimulan la cara, ¿no? Para que no se vea. Sin embargo, si fuese uno de Vox, un guardia civil, pues lo sacarían bien para que todo el mundo lo vea, ¿no? Esta manipulación está ahí, es más que evidente. Claro. Mi querido Javier, en base a todo lo que hemos comentado, todo lo que hemos dicho, tú eres un comunicador católico. Has dado sigues dando una batalla extraordinaria para la defensa de la iglesia en este mundo actual. ¿Qué tan difícil es? ¿Qué dificultades te ha generado a ti el tomar esta actitud, este compromiso, esta lucha diaria por defender a nuestro Señor? Bueno, en mi caso concreto no me cuesta nada, ¿no? Porque para mí es con natural defender pues a los mártires, criticar la blasfemia, defender las buenas costumbres, es algo que tengo la conciencia tranquila de que lo debo hacer y lo hago, ¿no? Por un lado, pues no tengo ningún problema, a mí no me cuesta, ¿no? O rezar un rosario grande por la calle o defender, pues abiertamente, pues defender la España católica en la que creo, ¿no? Pero a veces sí que puede llegar, bueno, puede llegar un poco que nos castran en las redes sociales, no llegamos a la gente que podríamos llegar, estamos un poco perseguidos, se nos cierran muchas puertas también, ¿no? Pero, por así decirlo, a mí no me cuesta tanto, ¿no? El defender los valores que defiendo. Esto me lo dices ahora, quizás de aquí a un tiempo, pues, si hay una persecución fuerte y todos los que tengan que ver con la iglesia, pues te pegan un tiro, pues a lo mejor ahí cambiaría el escenario, ¿no? Y habría que tener más valor para salir, ¿no? Yo soy realista, ¿no? O sea, ahora es más fácil defender nuestros ideales porque no hay una persecución, sí, hay burlas, pero no hay cruenta, ¿no? Por lo menos no es tan acentuada, ¿no? Entonces, en esto soy realista. A ver, por eso tenemos que estar preparados para lo que venga, ¿eh? Ahora es muy fácil, digo, ser católico cuando te vengan con la espada ahí, ¿no? Como pasa en muchos cristianos perseguidos, ¿no? Cuando te amenacen de muerte, pues ahí sí que es la hora de la verdad, ¿no? Ahí es donde se ve realmente. Claro. La revolución, tú usaste ese término que a mí me parece el más adecuado, mi querido Javier. Esa revolución que tiene un padre, y nosotros sabemos quién es el padre de la revolución, es el padre de la mentira también, el que ha sido asesino desde el inicio, el que dio el primer grito de rebelión antes de que existiera el tiempo, y que dio el non serviam, el no obedeceré, no serviré. Desde ahí comienza, desde ahí arranca la revolución. La más antigua no es ni la revolución francesa, no es ni la revolución de Cromwell, no es ninguna de ellas, sino es esa revolución que comienza en el mundo angélico. Esa revolución cambia nada más de ropajes, cambia de situaciones y cambia de tiempos, pero sigue siendo esencialmente la misma. Yo siento que el diablo aprende muy bien la lección y bueno, tiene sus características angélicas, no las ha perdido, es sumamente brillante porque es malo, pero es muy superior intelectualmente a lo que podremos ser nosotros. Sin embargo, Tertuliano decía que la sangre de mártires es semilla de cristianos. Yo creo que el demonio
ha tomado particularmente en cuenta eso, mi querido Javier, y ya no pretende ser mártires en un sentido literal, de cortar cabezas. Ahora prefiere ya el hecho de corromper, de romper la estructura más íntima del ser humano, que es ese vínculo con Dios que se rompe a través del pecado. Darse uno cuenta el tipo de basura que se está publicando en este momento, que la pornografía está llegando a niños de 11 años, mi querido Javier. Es un problema de primera magnitud. Anteriormente el vicio de la pornografía era algo prácticamente exclusivo de los hombres. Las mujeres no entraban a la pornografía. Estudios recientes, los acabo de ver hace poco aquí en Estados Unidos, indican que prácticamente ya el 50% de la pornografía es consumida por mujeres. Esto es terrible, mi querido Javier, porque esto nos da una muestra de qué sociedad occidental tenemos en la actualidad. Claro, por un lado está la degradación moral a todos los niveles, pero eso que dices que el demonio aprendió la lección y no quiere mártires, recordemos que en el siglo XX ha sido el siglo con más mártires y siguen muriendo muchos cristianos actualmente, ¿no? O sea, a lo mejor no hay tantos mártires en nuestro mundo occidental, ¿no? Pero en muchos países la iglesia está perseguida y eso, o sea, que porque la revolución tiene dos vías, ¿no? La cruenta y la incruenta, ¿no? Entonces, claro, a veces matan el cuerpo, a veces matan el alma, ¿no? También eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces, sí que pero yo creo que todavía no hemos tocado fondo, ¿no? Puede llegar un momento, estamos descendiendo mucho, llegará un momento donde ya haya pecados. Pensemos todo esto que viene del transhumanismo, de la inteligencia artificial, lo que puede venir por ahí. O sea, que para descender todavía hay tiempo, ¿no? Creo que no hemos tocado fondo, lamentablemente. Y sí que espero que llegue un momento, un punto de inflexión donde Dios lo suscite, porque humanamente no se puede hacer nada, ¿no? Está todo en manos de ellos, pero Dios sabe cómo. Aquí en España hay mucha devoción al caudillo del Tajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O hay también profecías que todo será restaurado. Entonces no sabemos cómo, pero Dios es el Señor de la historia y podemos darle la vuelta, ¿no? A la tortilla, ¿no? Que los hijos de las tinieblas siempre serán más astutos, pero siempre puede llegar un periodo de que recuperemos la cristiandad, ¿no? Eso sí, nunca, claro, hasta el fin de los tiempos, nunca va a haber una paz definitiva donde todo el mundo siempre va a haber pobres, siempre va a haber guerras. Esto es así, ¿no? Entonces tenemos que... Pero lo que está claro también que Dios nos va a pedir cuenta de lo que hagamos nosotros, de nuestra vida, claro, independientemente de las circunstancias, ¿no? Entonces ahí tenemos que dar la vida defendiendo las buenas causas, estando en el lado de Cristo, y luego ya lo que se nos escapa a nosotros, pues no podemos hacer nada, lamentablemente. Claro. Fíjate que una de las características que tiene el demonio es el hecho de pretender ser Dios. Él quiere ser como Dios y pide actos de adoración y rituales en los cuales a él se le alabe, ¿no? En el México antiguo, en el México de los aztecas, era a través de los sacrificios humanos. Cada año eran alrededor de 20,000 las víctimas de esos rituales de adoración satánicos. Satanás exigía esa cantidad de víctimas, era una masacre, era una hecatombe la que se tenía. En la actualidad, por ejemplo, mi querido Javier, en la Ciudad de México, desde hace 10 años, el aborto ya es permitido por el gobierno de izquierda. Fue la primera capital importante en México en donde se permitió el aborto. A la actualidad llevamos 180,000 niños asesinados en la Ciudad de México, en 10 años. La ciudad mexicana de Orizaba, que es una ciudad que se encuentra a aproximadamente 450 kilómetros de la Ciudad de México, tiene una población de 125,000 habitantes. Estamos diciendo que el número de niños abortados en México es superior al de una ciudad de México. Imagínate que se dijese que una ciudad ha sido arrasada completamente. Eso abriría los telediarios, no nada más de México, sino del mundo, ¿no? De que una ciudad fue arrasada completamente. La cantidad de niños abortados es superior a la de una ciudad que ha sido arrasada y esto no tiene mayor impacto, ¿no? Pero son actos de adoración satánico. El aborto es un acto de adoración de Satanás. Entonces, eso lo ponemos en la mesa porque Satanás ya es más cauto en no mostrarse tal cual es, pero los actos de adoración lo sigue pidiendo y el aborto es uno de ellos. Es evidente que el aborto está en el mundo
está muy extendido. Por cierto, dijo el señor Arnal una vez que los libros más peligrosos son los libros legislativos, ¿no? Los que hacen las leyes que permiten el aborto, ¿no? Ya cuando el aborto pues está permitido, es legal, por así decirlo, pues se cometen muchos más, ¿no? Que si fuese algo clandestino, ¿no? Que también estaría mal, pero entonces ciertamente es así. El aborto, la eutanasia también, no olvidemos, hay muchos crímenes, hay mucha maldad, esto no podemos evitarlo. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado casi, ¿no? Como que somos insensibles ante el dolor, ¿no? Es una cosa como que ya lo hacemos habitual, no sé, estamos a lo mejor comiendo tranquilamente o tomando patatas fritas y vemos una guerra, como están matándose ahí, y lo vemos ahí como un espectáculo, ¿no? O sea, no, el dolor solo es cuando te toca a ti, cuando te duele la uña fuertemente, ahí lo sientes, ¿no? Pero oye, si mueren en Etiopía de hambre o si mueren tantos niños, parece estadísticas, pues, si no te toca a ti, si no es una hermana, alguien que aborte lo ve, parece que eso no existe, ¿no? Y por eso creo que hacen bien estas fotos donde enseñan al niño lo que es un aborto, ¿no? Un niño troceado, esas fotos que son fuertes, pero es que reflejan la realidad y lo que se está produciendo, ¿no? Ciertamente es un acto satánico, ¿no? El aborto. Y bueno, tenemos que... Claro, en Estados Unidos se dio un paso, no un paso definitivo, por lo menos ahora ya no es aborto por decreto sí o sí, ¿no? Lo pueden decir los estados, que en realidad la ley de Dios no se debe decidir, ¿no? Claro, Es un claro, paso claro. previo para que un día a lo mejor se prohíba definitivamente, ¿no? Hay muchos que, incluso tradicionalistas, que no les contenta esto, decir, no, es que eso es como dar, ¿cómo que se puede decidir? Eso es, bueno, hay que ver aquí el mal menor o si no se puede eliminar el aborto del todo como quisiéramos, si hay pasos previos para eliminarlo, ¿no? Entonces, en cualquier caso, hay que dar la batalla en el campo pro vida, hay que informar lo que es el síndrome posaborto, lo que es el crimen y que la gente, que la ciencia lo diga también, ¿no? Que también es bueno que los científicos se mojen y que digan que hay un nuevo ser, ¿no? Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo ya es una Claro. persona, incluso es muy bonito en esos vídeos que se ve, ¿no? En ese momento que se ve como un chispazo, ¿no? Como el chispazo de la vida, ¿no? Que Dios crea el alma, ¿no? El alma ya se crea en ese momento de la concepción y bueno, esto ciertamente es uno de los grandes males del mundo, aparte del satanismo, que sí que lo hay, ¿eh? Sí que crecen las iglesias satánicas, las sectas, tráfico de órganos, hay muchas cosas siniestras que están ahí y parece que no se ven. Si no te toca a ti en tu barrio, en tu comunidad de vecinos, pues parece que todo está bien, todo está tranquilo, pero es una paz satánica, ¿no? Claro. El mal existe, el dolor existe, mucha maldad y bueno, pero no se ve, claro. Entonces... Cierto, muy cierto, mi querido Javier. Fíjate que estaba recordando ahora que dices esa fotografía donde se ve cómo al momento de la fecundación surge un chispazo. Yo por formación soy ingeniero químico, fue lo que yo estudié, y recuerdo que platicando con compañeros de generación les comentaba eso. Y ellos me decían, bueno, es que hay una explicación científica para esto, hay una capa de fosfato que recubre al óvulo y al momento de hacer ese impacto se puede generar algún tipo de iluminación. Y yo les comentaba, sí, es posible que eso también suceda, pero está en el plan de Dios. Y el hecho de que ese fenómeno se dé precisamente en el momento de la fecundación, pues para mí, bajo mi concepto cristiano católico de la existencia, es una prueba más de lo que Dios dice, hágase la luz y la luz de la vida humana se da. Y para mí es completamente entrañable esto que Dios nos muestra ahí, ¿no? Cómo la vida, al momento en que Dios infunde esa alma, aún en el plano físico, lo muestra. Porque verdaderamente no pueden negar los científicos eso. Existe ese fenómeno, se da ahí, y nosotros bajo la luz de la fe sabemos que en ese momento Dios ha creado un alma y ahí hay un ser humano. Así es, ¿no? Decía San Agustín que para el que quiere creer una razón es suficiente y para el que no quiere 1000 no lo son, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿no? Y es absurdo, ¿no? El que quiere negarlo, el otro día creo que hay una charla del padre Carreira donde decía que lo que es muy surrealista es que muchos modernistas para negar los milagros de Cristo dan unas razones absurdas, ¿no? Dicen, no, Cristo no andó en el lago de Genesaret, no andó sobre las aguas. Es que había un caminito de ladrillos que habían hecho por el lago, entonces iba andando por los ladrillos que había por ahí, ¿no? Eso es absurdo y no está comprobado, ¿no? Entonces, aprovecho, por cierto, para recomendar un libro nuevo que ha salido, bueno, recientemente, ¿no? Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, de José Carlos Hurtado, ¿no? El director de EWT en España, y hace mucho bien, ¿no? Porque todos los avances de física cuántica, toda esta
física moderna, que tú me imagino que te apasionará el tema, pues vienen a demostrar que vienen a concordar con la fe, ¿no? Que es posible, ¿no? O sea, todas las propiedades de la física cuántica coinciden con las propiedades también del cuerpo resucitado, ¿no? La agilidad, la sutileza, que para la física cuántica no es imposible, ¿no? O sea, entonces todo lo que la fe nos dice es posible. Entonces esto es muy interesante profundizar en ello. Definitivamente, mi querido Javier, realmente los científicos siempre lo han dicho, que lo que nosotros sabemos, el conocimiento que tenemos, sumemos todo el conocimiento presente, pasado y futuro que como humanidad vamos a tener, ante la inmensidad de lo que desconocemos, es como un granito de arena en una playa inmensa, ¿no? Y yo creo que todavía nos quedamos cortos. Lo que es el misterio de la creación, el misterio de Dios, es tan infinito que realmente no podemos el hecho de visualizarlo desde nuestra perspectiva humana en este momento, de lo que es. En algún momento, estando ya con Dios, Él nos permitirá que podamos verlo, Dios quiera, pero es extraordinario el tocar estos puntos. Mi querido Javier, esta hora se nos ha ido rapidísimo, de verdad. Para mí se me fue como agua entre los dedos el compartir contigo este tiempo. Mi querido Javier, ¿qué nos dices de la Navidad para poder cerrar esta emisión del especial de Navidad? ¿Qué nos comentas para lo que es el Niño Dios, esos deseos que debemos de tener como familia cristiana? Bueno, me quedaría para ya resumir el programa, ¿no? Y hablar de la Navidad con una frase muy bonita, una reflexión de San Jerónimo, ¿no? Que estaba rezando ante el Niño Dios, ¿no? Y le dice, ¿qué quieres, Señor, que te ofrezca? Mi vida de penitencia, lo he dejado todo por ti. Y el Señor dice, no, pero ¿qué quieres que te ofrezca más? Y dice, ofréceme tus pecados, ¿no? Tenemos que ofrecer al Señor nuestra condición pecadora, nuestra miseria, pero también con el firme propósito de no volver a pecar, ¿no? O sea, no es decir, te ofrezco el pecado y estoy orgulloso y mañana te ofrezco más pecados. No. Ofrecer lo que somos, lo que hemos pecado y que nos duela realmente ese pecado y no ofender más al Niño Dios, ¿no? Es la mejor manera de recibir a Jesús en nuestro corazón, haciendo lo que, si le amamos, cumpliremos su voluntad, ¿no? Haremos sus mandamientos, ¿no? Ese niño que nace es Dios, entonces tenemos que cumplir la ley del Niño Dios, la ley de Dios. Mi querido Javier, muchas gracias y aprovecho para comentarles a nuestros queridos amigos que están viendo esta transmisión y que la verán, el hecho de tu productora Agnus Dei, excelentes documentales que se llevan a cabo, excelentes vídeos de formación que son altamente recomendables. ¿Tienes alguna página que nos puedas dar para poderlos acceder, mi querido Javier? Bueno, es muy fácil. Primero que no es Agnus Dei a secas, sino Agnus Dei Prod, de producciones, ¿no? Porque si pones Agnus Dei, pues hay muchos cánticos, ¿no? Se sale canto gregoriano y sale... Entonces pones Agnus Dei Prod, de producciones, y ya aparece, ¿no? Y tenemos ahí, pues, entrevistas, reportajes, documentales, conferencias. Es muy fácil de localizar en YouTube, ¿no? Yo también estoy en Infocatólica, un portal católico, que supongo que se seguirá también en México. Claro. Y, bueno, en NTV... en páginas carlistas, Tradición Viva, Ahora Información, y bueno, también el Español Digital en varios medios, ¿no? Entonces, poner mi nombre en internet y bueno, ya aparecen varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, también hay mucha información. Yo reconozco que estamos sobresaturados de información, ¿no? A mí a veces digo, no me mandéis cosas al WhatsApp por interesantes que sean, salvo que sea algo concreto. Oye, entrevista a fulanito, o hay una reunión que quiero que vengas a esta comida, cosas concretas. Claro. Pide por mi madre que está enferma o cosas, pero hay vídeos muy buenos, pero claro, a veces nos llegan muchas cosas y estamos todo el rato en el móvil, ¿no? Entonces yo creo que yo uso el móvil lo menos posible y aún así estoy como muy enganchado, ¿no? Entonces, y hago siempre ese esfuerzo para usarlo cada vez menos, ¿no? Más oración y menos pantalla, ¿no? Pero los que nos dedicamos a esto, pues tenemos que a veces, pues también estar un poco pendiente de esto, ¿no? Entonces a mí me gustaría quizás algún día, digo, me puedo retirar al desierto, ya no uso móvil, pero todavía no estoy en esa disposición, ¿no? Muy bien. Pues mi querido Javier, cerramos ya la transmisión entonces, agradeciéndote en el alma, de verdad, ha sido para mí un verdadero honor y un orgullo el hecho de tenerte en este momento dándonos esta explicación tan magistral.
pedimos mucho a la Santísima Virgen de Guadalupe que te cubra con su manto, que ella, Reina de México y Emperatriz de América, te cubra, te bendiga, que el Niño Dios te traiga en estas Navidades toda la paz, el amor y el desarrollo de todas esas virtudes que tienes, esos dones, esos talentos que ofreces con tanta prodigalidad para el bien de las almas y que nosotros tanto valoramos. Mi querido Javier, muchas gracias. Ha sido un placer, se me ha pasado también el tiempo volando. Espero que haga bien a las almas este pequeño testimonio. Muy bien. Pues cerramos nuestra transmisión con la cita latina con la que siempre cerramos nuestros programas. Si vis pacem, para bellum. Si quieres la paz, prepárate siempre para la guerra. Queridos amigos, Dios les bendiga y hasta la nueva ocasión.